Hola jóvenes, ahora vamos a revisar el movimiento rectilíneo. Esta es una de las tantas aplicaciones que tiene las derivadas. En este caso nosotros vamos a revisar qué es lo que sucede con algunos incrementos que suceden en algunos eh, fenómenos del movimiento. Pero pues para eso nosotros nos vamos a referir a lo que es el movimiento. Entonces, ok, entonces vemos que un carro está avanzando en un camino. Ahora, el carro mientras se va moviendo, este va teniendo este, un desplazamiento desde un punto inicial hasta un punto final. O sea, está en una primera posición y pues tantos metros o tantos kilómetros de avanzada va a estar en una nueva posición. Entonces, nosotros vemos que la cantidad de metros o todo lo que se desplazó lo podemos definir como una resta entre la posición final y la posición inicial. Entonces, cuando yo tengo esto de x1 menos x0, en realidad yo lo que estoy teniendo es un incremento de, ahora sí, de la distancia, o sea, la distancia que ha recorrido el carro desde la posición inicial a la posición final. Para que ocurra este fenómeno, yo también tengo que considerar otro valor, pues lo que va a ser el tiempo inicial y el tiempo final. Porque, por ejemplo, si el carro está en reposo aquí en tiempo inicial, pues a partir de ahí va a empezar a contar cuánto tiempo ha pasado desde que el carro se movió de su posición inicial a su posición final. Y entonces teniendo ese incremento del tiempo, tengo el incremento del tiempo. Entonces aquí yo tengo que si resto el tiempo final menos el tiempo inicial, voy a tener un incremento de tiempo. Entonces así tengo yo el incremento de la posición y el incremento del tiempo. Ok. Entonces estos dos fenómenos están ligados con un concepto, que es con el concepto de la velocidad. Okay. Nosotros si consultamos alguna bibliografía de física, nos va a decir que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Esa es la fórmula que nosotros generalmente en física la utilizamos para obtener la velocidad cuando tenemos la distancia y tenemos el tiempo. Entonces, como yo tengo un desplazamiento del automóvil desde una posición inicial a una posición final, pues yo tengo aquí, ¿no? Ah, la D también la uso como X. Entonces aquí le voy a cambiar y le voy a poner X, que es el desplazamiento, la distancia entre el tiempo. Entonces, yo también puedo checar esa velocidad, pues si hago la resta, ¿no? De la posición final menos la posición inicial entre la, el tiempo final menos el tiempo inicial. Bueno, entonces yo ya tengo una abstracción de esta fórmula con lo que yo había tenido aquí del movimiento del carro. Entonces resulta que pues esto ya lo tengo. La velocidad es igual a delta x entre delta t. Entonces lo que nosotros hemos visto a lo largo, bueno, cuando empezamos a ver lo de la derivada, de que era la pendiente de una curva, que nosotros checábamos que estas eran diferenciales porque denotaban restas, denotaban diferencias, porque hay incrementos. Entonces la velocidad es una relación entre los incrementos de la distancia entre
los incrementos del tiempo. Porque pues tenemos esto, ¿no? Ok. Entonces resulta que si yo defino el movimiento, si yo defino el movimiento de este carro por una función que va con respecto al tiempo, yo puedo definir que la posición del automóvil está definido por 4t menos 5. Ahí está. Yo puedo tener que el movimiento del carro está definido por la función con respecto al tiempo de 4t menos 5. Entonces, a esta yo le voy a llamar ecuación de desplazamiento. ¿Por qué la ecuación del desplazamiento? Porque es la que está definiendo el desplazamiento del móvil. Ahora bien, resulta que yo si aplico la derivada de esta función, voy a encontrar una nueva función. Porque resulta que va a dar la velocidad. Porque aquí me indica que la velocidad va a ser igual a los incrementos de x sobre los incrementos del tiempo. Y ahora, dicho de otra manera, la velocidad va a ser la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces nosotros vamos a derivar la ecuación del desplazamiento y vamos a encontrar la velocidad. Entonces, derivo 4t menos 5, porque lo tengo que derivar con respecto a t, me va a quedar 4. Eso significa que el automóvil tiene una función de velocidad constante. Ok. Bueno, entonces yo cuando tengo la ecuación del desplazamiento voy a poder encontrar la ecuación de la velocidad. Y resulta que si nosotros checamos bibliografía, nos vamos a dar cuenta de otra cosa. La aceleración del móvil está definido por la siguiente ecuación, o sea, por la siguiente fórmula, y lo podemos consultar en cualquier bibliografía de física. Aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. Entonces, resulta que si yo aquí en este diagrama, yo tengo una velocidad inicial y luego el móvil puede ser que tenga una variación de velocidad al final del trayecto. Entonces, aquí puedo tener yo un incremento de velocidad. O sea, yo tengo un incremento de velocidad va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial. Y pues también tengo los mismos incrementos del tiempo. Pues hay un tiempo final y un tiempo inicial. Entonces resulta que la aceleración va a ser igual a los incrementos de la velocidad con los incrementos del tiempo. Y dicho de otra manera, la aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. O sea, sé que si yo derivo la función de la velocidad, yo voy a encontrar la aceleración. Entonces, la ecuación de la aceleración de este ejemplo, pues yo derivo 4, la aceleración va a ser 0. Y esta
va a ser la ecuación de la aceleración. Entonces nosotros en los problemas que están ahí en la actividad, pues nosotros vamos a verificar cuáles son las ecuaciones. Creo que todas tienen ecuaciones de desplazamiento. Tenemos que encontrar, la derivamos y vamos a encontrar la ecuación de la velocidad. Y esta la derivamos y vamos a encontrar la ecuación de la aceleración. Estas tres van a ser las ecuaciones del movimiento. Y eso es cuando nosotros definimos los movimientos conforme a una función con respecto al tiempo. Bueno, entonces pónganle pausa para que lo copien. Vamos a ver ejemplos que nos está dando ahí para poder resolver esos problemas. Entonces en el primero vamos a tener dice un móvil se desplaza según la ecuación x es igual a 3t cúbica menos 2t cuadrada más t menos 1. Entonces, donde x son metros y t son segundos. Entonces dice, calcula la posición inicial. Ok. Entonces, en el primer problema me está pidiendo, en el primer inciso dice que hay que calcular la posición inicial. Entonces, tenemos que definir que la función que nos está dando el problema de x es igual a 3t cúbica menos 2t cuadrada más t menos 1 es la ecuación de la posición, es la ecuación del desplazamiento, o sea, cómo se está moviendo el cuerpo. Entonces, como me está diciendo cuánto vale la posición inicial, pues yo tengo que definir eso de inicial. Entonces, cuando nosotros veamos un problema o algo que nos indique inicial, significa que su tiempo va a ser 0 segundos, o sea, hace 0. El tiempo va a ser 0. Y lo que nosotros vamos a hacer es, como esta es la ecuación de la posición, del desplazamiento, de cómo se mueve, solamente vamos a sustituir este valor de t dentro de la ecuación. Aquí. Entonces va a ser x cuando es 0 segundos va a ser igual a 3 por 0 al cubo menos 2 por 0 al cuadrado más 0 menos 1. Entonces nosotros vamos a checar aquí que todos estos se van a hacer 0. Todos estos se hacen 0. Y la solución me va a quedar que cuando está en 0 segundos la posición inicial es en menos 1 metro, porque me está diciendo que x son metros y t son segundos. Entonces dice que la posición va a ser en menos 1 metro. Pero ¿cómo es posible? Pues como si no hay distancias negativas. Resulta que está pidiendo la posición inicial para un observador situado en el origen. Entonces nosotros vamos a suponer que estamos viendo, nosotros vamos a ver el desplazamiento del cuerpo. Entonces nosotros estamos mirando de frente y el móvil se va a desplazar por este camino, ¿no? Okay. Entonces, si nosotros estamos situados situados en el origen, o sea, en 0 metros, en el origen.
Resulta que en el tiempo inicial, este móvil, no sé, vamos a pensar que es una persona corriendo. Entonces, la persona que está sujeta a esta función una persona corriendo, resulta que va a estar 1 metro a la izquierda de donde se encuentra el observador. Por eso es de que pueden salir las distancias o las posiciones negativas. Porque si nosotros estamos en el origen, nosotros estamos viendo, esta persona va a estar 1 metro a la izquierda. Pues si se va a desplazar de izquierda a derecha, porque si se va a desplazar de derecha a izquierda, entonces va a estar 1 metro a la derecha. Pero todo es en posición de donde se encuentre el observador. Por eso es de que sale menos 1 metro. Ok. Bueno, entonces en el siguiente inciso, voy a borrar el diagrama. En el siguiente inciso va a decir la velocidad inicial. Entonces para eso yo tengo que encontrar. Acuérdense que cuando hablamos de la posición, de la velocidad inicial es cuando t es igual a 0. O sea, el tiempo es 0. Entonces, si yo tengo aquí la ecuación del movimiento, yo tengo que encontrar la ecuación de la velocidad. Entonces, tengo que derivar esta función. Esta, la del movimiento, se va a derivar. Y voy a encontrar la ecuación de la velocidad, que va a ser, derivar esto, va a ser 9t cuadrada menos 4t más 1. Esta va a ser la ecuación de la velocidad. Entonces, yo voy a sustituir este valor de t dentro de esta función para ver cuál va a ser la velocidad que va a tener el móvil al momento de iniciar. Entonces, voy a sustituir el 0 en la ecuación de la velocidad. Entonces va a ser 9 por 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 1. Entonces observo que aquí, porque va a tener un 0, se va a eliminar. Aquí se elimina y solamente me va a quedar 1. Entonces la velocidad inicial va a ser de 1 metro sobre segundo. Entonces esta persona, como ahorita pusimos el ejemplo de un corredor que estaba a 1 metro a la izquierda del observador, ahora va a tener una velocidad de 1 metro sobre segundo. O sea, va a ser su velocidad inicial. Bueno, ahora vamos a checar la velocidad en 2 segundos. Entonces, checamos cuál va a ser la velocidad en 2 segundos. Entonces ahora nos está diciendo que t es igual a 2 segundos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que en esta ecuación de la velocidad, yo voy a buscar o voy a sustituir los 2 segundos en esta función. Entonces va a ser 9 por 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 1. Entonces desarrollo. Entonces 2 al cuadrado es 4 por 9, 36. Menos 4 por 2, 8 más 1. Entonces 36 menos 8 queda 28 más 1, 29. Entonces la velocidad en 2 segundos es igual a 29 metros sobre segundo. El móvil ya va muy rápido. Entonces, aquí esta es la velocidad que va a tener en 2 segundos. Ok.
Bueno, entonces el inciso D me va a indicar la aceleración del móvil en un segundo. Entonces, la aceleración en un segundo, pues ahora si nosotros vamos a considerar T es igual a un segundo. Ok, entonces yo ahora tengo que encontrar la ecuación de la aceleración. Entonces tengo que derivar la ecuación de la velocidad. Entonces derivo esto. Entonces la aceleración va a ser igual a 18t menos 4. Esta es la ecuación de la aceleración. Y me está pidiendo cuál va a ser la aceleración en un segundo. Entonces va a ser A de 1 es igual a 18 por 1 menos 4. Entonces 18 por 1 queda 18. Pues A es igual a 1 es igual a 18 menos 4. Entonces la aceleración que va a tener el móvil o el cambio de las velocidades que va a tener por cada segundo va a ser de 14 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, estas serían las soluciones del problema. Entonces nosotros nada más tenemos que ver exactamente qué es lo que nos está pidiendo el problema y ya nosotros tenemos que encontrar lo que se pide. Los problemas están muy sencillos. Esto está muy sencillo. Entonces, espero que les haya servido esta explicación para que puedan completar los problemas de la actividad 11. Bueno, entonces sería todo. Gracias.